soy Ernesto Treviño Alonso y me da mucho gusto darles la bienvenida a la primera actividad del programa de celebración por los 50 años del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Arrancamos nuestros trabajos con una serie de diálogos que intitulamos Diálogos Intergeneracionales. Y en este primer diálogo convocamos a conversar a 4 académicas y académicos de nuestro instituto que nos van a ayudar a reconstruir una parte de la historia de nuestro instituto. Les doy la bienvenida rápidamente y después doy algunos detalles de su currículum. Empiezo del lado derecho, el maestro Alfonso Avilés. Bienvenido, maestro, buenos días, gracias por asistir. La doctora Giovanna Celaya, buenos días, gracias por asistir. La doctora Carmen Blázquez, buenos días. Buenos días, gracias. El doctor Ricardo Corozo, buenos días, gracias por acompañarnos. El propósito de estos diálogos es poner una serie de temas en común, reflexionar en torno a distintos momentos del instituto, y más que desarrollar exposiciones o desarrollar un tema, es más bien movernos en torno a ejes de reflexión sobre el origen, la trayectoria de nuestro instituto, y nos apoyamos en la experiencia de académicos que lo han visto en sus distintas etapas, desde su gestación, su crecimiento y desarrollo, sus cambios, hasta el presente. Les quiero presentar brevemente a nuestros invitados. Empiezo ahora en orden inverso. El doctor Ricardo Corso es un investigador que ya tiene más de 40 años en el instituto, ha desarrollado una carrera académica al interior de nuestro instituto, pero también en distintos espacios de la Universidad Veracruzana, donde ha tenido distintas responsabilidades. Tiene formación inicial en ciencia política y después desarrolló sus posgrados hacia el campo de la historia. Entonces, para nosotros, Ricardo es un referente institucional muy importante, así que nuevamente, muchas gracias, Ricardo. La doctora Carmen Blázquez, además de ser una académica reconocida en el campo de la historia, ha tenido una destacada trayectoria al interior de nuestro instituto y al interior de la Universidad Veracruzana. Ha sido responsable de un número significativo de proyectos y ha sido impulsora de distintos estudiantes y de distintos cuerpos académicos. Así que, doctora, es un privilegio recibirla. La doctora Giovanna Celaya es una de las académicas más recientes en el instituto. Conversábamos preparando este evento que al ver las trayectorias de los compañeros se sentía raro ver los pocos años que sentimos tener en el instituto frente a trayectorias ya consolidadas. Giovanna, formada en el campo de la historia, igual que la doctora Carmen Blázquez, ha desarrollado sus posgrados en ese ámbito, en la historia, con énfasis en la historia económica, y actualmente coordina la maestría en ciencias sociales, así que va a ser un gusto escucharte. Y el maestro Alfonso Avilés, bueno, es una persona que para nosotros nos representa un gran respeto, porque no solamente es el gestador del Centro de Estudios Históricos, ahorita nos van a platicar un poco de eso, sino que además ha desarrollado una profusa vida institucional dentro y fuera de la Universidad Veracruzana. Fue director general de Educación Popular, fue rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana, entre muchas otras responsabilidades. Entonces, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Para desarrollar este diálogo, la dinámica que seguimos fue la siguiente. Hicimos llegar a nuestras invitadas e invitados una serie de preguntas. El interés en plantear preguntas, más que pedirles que desarrollaran un tema, era reflexionar colectivamente, ¿no? Y el paquete de preguntas que les enviamos tienen que ver con qué significa o cómo se diseñan, cómo se gestan, cómo se forman instituciones de investigación en un contexto como el veracruzano, en el momento en que eso ocurrió y cómo han venido cambiando en el tiempo. También les enviamos preguntas en torno a los temas de investigación, las agendas, a la incorporación de académicos, a la formación de estudiantes, ¿no? Entonces, la lógica del diálogo nos va a ir llevando por distintas temáticas. Vamos a hablar en ocasiones del pasado, de los orígenes del centro, pero a veces nos vamos a mover hacia el presente. La invitación para las personas que participan aquí en este conversatorio es que se sienten en plena libertad de moverse entre los temas para que podamos ir presentando a las personas que nos escuchan sus reflexiones, sus experiencias, sus puntos de vista y ayudar a entender mejor la historia institucional, ¿no?
Entonces, dado que ustedes ya tienen las preguntas y las hemos introducido a las personas que nos escuchan, yo quisiera preguntarles quién quiere iniciar. Yo creo que Alfonso. Alfonso Avilés. Maestro, háganos los honores, por favor. Y por ser el primero. Bueno, en este conversatorio voy a romper un poquito con lo que ha comentado Ernesto. Tengo 2 o 3 notas sobre el particular en virtud de que considero necesario puntualizar algunos aspectos que no se me vayan a ir en el camino, ¿no? A inicio de los años 70, el campo de la investigación apenas abría camino en la Universidad Veracruzana. Ciencias como la química, matemáticas, física, biología, medicina, todavía no tenían presencia en el campo de la investigación, con excepción de un incipiente estudio de físico-matemáticas que se inició en 1972, no teníamos más. ¿Y qué no decir de la sociología, psicología, antropología e historia? En estas últimas hubo algunas aportaciones particulares de estudios antropológicos, otras más en coordinación con el Departamento de Asuntos Indígenas de la entidad, e igualmente estudios históricos con la creación del Seminario de Historia, en el que se hizo un amplio estudio de la Revolución Mexicana en el estado de Veracruz, a cargo del cronista e historiador David Ramírez Laguañet, que fue un destacado investigador. El Centro de Estudios Históricos se creó con un grupo de destacados estudiantes, y esto quiero señalarlo muy bien, destacados estudiantes que estaban en la Facultad de Historia. Todos ellos becarios. Entre ellos está José Manuel Velasco Toro, Abel Juárez, Héctor Martínez, Laura Lima, Lucina Hernández y otros más. A todos ellos se les integró en un programa de formación de investigadores con una nueva visión sobre la historia que rompía con el esquema de la historia descriptiva de los hechos, la historia lineal, la historia oficialista. En la fundación de este centro, la decidida participación y respaldo del doctor Rafael Velasco Fernández, rector en ese entonces de la Universidad Veracruzana, fue fundamental por su visión en el campo de la investigación. Mary Christen, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, también se sumó a esta gestión innovadora. La preocupación inicial fue dotar al Centro de Estudios Históricos de una infraestructura mínima, contar con una biblioteca básica de ciencias sociales, que apoyara la formación de esos nacientes investigadores y también desarrollar actividades de difusión y extensión universitaria. Hago énfasis que en esta inicial biblioteca tuvimos el apoyo del Colegio de México, de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Condumex. Desde los primeros pasos que se dieron para integrar este centro, se tuvo como modelo académico al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, institución que para los años 70 tenía un alto prestigio en la investigación y la docencia, sobre todo en la formación de investigadores. Su trabajo ha consistido en realizar investigaciones originales del más alto nivel académico y contribuir a la difusión, actualización
y renovación del pasado mexicano y latinoamericano. Reconocidos profesores e investigadores como Luis Muro, Luis González, Josefina Zoraida Vázquez, Bernardo García, Moisés González Navarro, Enrique Florescano, Daniel Cosío Villegas, fueron los primeros ejemplos de historiadores a seguir por sus trabajos en la revista Historia Mexicana y otras obras más. Y no solo ellos, también hubo otros que influyeron en el ánimo de los nuevos investigadores. Historiadores, antropólogos, filósofos mexicanos, Miguel León Portilla, Álvaro Matute, Berta Ulloa, Carlos Cerrejón, Álvaro Ochoa, Ignacio Bernal, Eduardo Blanquel, Carlos Pereira, Luis Villoro, Arnaldo Córdoba, de la UNAM. El contacto con el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México permitió recibir asesoría académica del doctor Luis González y González, conocer sus trabajos de historia social en Pueblo en Vilo y en Invitación a la Microhistoria. Y también, por decirlo, participar de su cercanía intelectual con don Silvio Zavala y don Daniel Cosío Villegas. Y por supuesto, de la escuela de Fernand Braudel. Como sabemos, a lo largo del siglo XX, la forma de hacer historia tuvo una transformación imprescindible de la mano de la Escuela de los Anales. La nueva escuela, impulsada por Marc Bloch y Lucien Febvre, priorizó el análisis de las grandes trayectorias económicas sobre el estudio de los efímeros eventos políticos analizados por los positivistas. La Escuela de los Anales fue más allá de lo económico, al incorporar elementos propios de la metodología de las ciencias sociales, como la geografía, la antropología y la psicología social. Ahí se sentaron las bases de la historia comparativa y de la historia de las mentalidades. Braudel fue heredero de ese nuevo paradigma y buscó que la historia fungiera como síntesis de otras ciencias humanas mediante la apropiación de su agenda de investigación y algunos aspectos de su metodología. Braudel trató de agrupar a las ciencias sociales en una investigación colectiva liderada por la historia. Así tenemos entonces que Braudel pensaba que el tiempo corto era la gran limitante de la historia tradicional, el estudio de lo episódico, y lo político no necesariamente tenía que pertenecer al tiempo corto. Él prefirió la temporalidad de larga duración con el fin de percibir la relación entre el ser humano y el ambiente. Así que la preocupación inicial, en base a esto que he comentado, con los becarios del Centro de Estudios Históricos, fue abrir un espacio de análisis comparados con realidades y procesos que se han desarrollado en otras latitudes, principalmente en México y en Veracruz, y promover el debate historiográfico en torno a corrientes, temas, obras y autores que habían contribuido a inicios de los 70 de manera sustancial a profundizar y ensanchar las fronteras de la investigación histórica. En el ámbito de la participación interinstitucional, fue relevante coexistir con Mario Usabiaga y sus becarios. Argentino, que provenía del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, docente e investigador, que padeció la cárcel y el exilio por su militancia. Fue el primer director del Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Con él
se estableció una estrecha relación entre literatura e historia. Intercambiamos ideas, hubo diálogos, vivencias sociales, culturales, todas ellas importantes en la formación de un centro de investigación humanística, como señalan los organizadores de este evento. Ejemplo de esta relación fue el curso internacional sobre la narrativa latinoamericana contemporánea, en el que participaron Ángel Rama, Noé Gitrig, Carlos Monsiváis, José Revueltas. En este vínculo no solo se aprendió más del trabajo historiográfico y literario como se ha expresado. Sumado a otras experiencias académicas, los becarios se ejercitaron en el campo de la teoría, la heurística y la hermenéutica, en la metodología. Aprendieron a formarse distintos a aquellos que hacen historia de acontecimientos, aquellos que desarrollan su hipótesis y aunque la investigación contradiga su propuesta inicial, no están dispuestos a cambiarla por ningún motivo y para ello fuerzan su narrativa. Crean ríos donde no hay ríos, dijera don Luis González. Esta dinámica inicial permitió que los becarios al paso del tiempo empezaran a dar a conocer sus descubrimientos, sus verdades o sus aproximaciones a esas verdades a través de las distintas formas de hacer historia. Sobre todo cuando la historia se investiga con rigor, con seriedad, con disciplina, con el uso apropiado de las herramientas con las que cuenta el que es historiador para dar a conocer la verdad o por lo menos aproximarse a ella. Esta generación que fundó el Centro de Estudios Históricos, hoy nos da muchísimo gusto que está presente en distintos trabajos de investigación histórica, a nivel local, a nivel nacional, a nivel nacional. Este debe ser un orgullo para el Instituto de Investigaciones Históricas actual. Muchísimas gracias, maestro, por ese acercamiento al contexto inicial. Algo que no les dije cuando presenté al maestro Avilés es que él fue el primer director fundador, y junto con él llegaron los becarios y dos investigadores, un investigador y una investigadora, y ahorita vamos a entrar a esa materia también. ¿Quiere usted seguir, doctora, doctor? Adelante. Doctora. Sobre lo asentado por Francisco, a principios de los 70, efectivamente, había un ambiente. Yo me formé, aún siendo provinciano, me formé en la UNAM. Muy pronto, después de los acontecimientos del 68, contraje compromisos y necesitaba trabajo. Y me encontré en el Centro de Estudios Orientales de la UNAM, a un también egresado de la UNAM, al doctor, que va a ser el doctor honoris causa por nuestra universidad, Aurelio de los Reyes. Y le comenté que necesitaba trabajar porque a donde iba, a la Universidad de San Salvador, había cerrado en esos momentos por las cuestiones políticas y militares que había. Entonces me dijo, pues en Jalapa hay un espacio posiblemente, porque se está creando, o se ha creado por el rectorado que ya mencionó, por el doctor Velasco, el doctor Carmona, que era secretario, el espacio del año de iniciación universitaria. Estamos hablando del 72, ya se había creado el año de iniciación universitaria. Y también yo estoy allá apuntalando a invitación de un grupo siempre muy dinámico de jóvenes estudiantes, coordinado por alguien que regresó, egresado de la Universidad Veracruzana, pero que se había formado también en el Colegio de México, el maestro Avilés.
Ve, a lo mejor hay trabajo. Al otro día, cuando uno tiene necesidad de trabajar, al otro día estaba yo aquí. Y al otro día, a primera hora, pues tuve la fortuna de conocer de inmediato a Mary Kristen, que era la directora de la Facultad de Filosofía. Como a las 10:30 de la mañana, estaba ya entrevistándome con el secretario académico, el secretario general de la universidad, que era el doctor Salvador Valencia, y a las 12 ya tenía yo la consigna de traer cartas de recomendación. Para eso, de inmediato, el doctor de los Reyes, bueno, en ese momento era el licenciado Aurelio de los Reyes, me llevó a conocer lo que era el incipiente, naciente Centro de Estudios Históricos. Para ese entonces ubicado en un espacio de lo que era la biblioteca central de la universidad. A mí me fascinó el espacio, el ambiente Y ahí conocí también de inmediato a Pepe Velasco, a José Velasco Toro, el doctor, y vivía en Tepexintla, en una calle, si no me recuerdo, la memoria me da, todavía, y fue un ambiente inmediato, fue cuando uno queda cautivado, de verdad, de Jalapa. Pues ese mismo día regresé a buscar mis cartas de recomendación. No había exámenes de ingreso para la plantilla académica, pero bueno, me dieron las cartas y cosas por el estilo, y a los 15 días ya estaba yo integrado, pero como me dieron entre beca, medio sueldo y cosas por el estilo para poder sobrevivir como en una ciudad como Jalapa. Así entré e ingresé. Me pusieron a dar clases en el PROPE, en la Facultad de Antropología, en Arquitectura, en Derecho e investigar en el centro. Bueno, ahí conocí justamente un núcleo que ya para eso, de hecho, Aurelio y Avilés y los becarios, pero los becarios, de verdad es cierto, eran en el alma que nos puso en iguales, trabajo colaborativo, en seminarios, a formarnos, ¿no? Imagínense, yo acababa de egresar, Avilés era el quizás más formado, Aurelio también acababa de terminar sus estudios de licenciatura, y los becarios inmediatamente se responsabilizaron con diversos temas. Todo estaba girando en torno a la historia regional y local, al rescate de los archivos y las fuentes. Ya el maestro Avilés ya ha mencionado el ambiente intelectual, las historiográficas. Yo, gracias a lo que viví en el centro, continué mi formación. Y era el tránsito de dejar atrás el historicismo y el positivismo y entrar al marxismo y entrar con una corriente, si se quiere, historiográfica, gracias a los maestros de la UNAM y del colegio, que abría las posibilidades de la pluralidad y que estaba ya pensándose en que la historiografía estaba en transición o en cambios, y que, vamos a hablar ya 72-73, si ustedes quieren, estaba muy confrontándose con el asunto de las tendencias marxistas, estructuralistas, y yo creo que el debate intelectual era muy importante. Pero lo más que me llamaba la atención, sobre todo a mí, que no había estudiado historia, yo había estudiado ciencias sociales, era el hecho de aprender que en la historia pues estaba una de las respuestas más importantes que podría uno tener como científico social, porque lo sucedido era lo sucedido, lo hecho era hecho. No teníamos nosotros que estar especulando sobre los procesos de cambio, de revolución, sin tener bases. Y después del 68, pues se había creado un ambiente de buscar, si ustedes quieren, qué había pasado, qué había sucedido, por lo cual México había llegado a esa etapa, en la cual pues está Echeverría de presidente. Y ustedes saben que Echeverría pues prometió no solamente arriba y adelante, sino que un cambio
frente un lado está la guerra sucia, sí, pero también hay un cambio y un crecimiento de las instituciones de educación superior. Y en el ámbito de la veracruzana en particular, que es el que primero conozco, es el asunto de que hay una expansión del sistema, hay un incremento de la matrícula, hay una necesidad de mejorar los programas. Entonces, ya no tomo más tiempo, pues ha sido mucho el yo, pero el hecho es de que sí me encontré con algo que no mencionó Francisco, en el sentido de que aquí se tenía que dar, y posiblemente Pepe lo va a poder contar mejor que nosotros, un cambio que implicó confrontaciones. ¿Por qué? Porque las instituciones, cuando ya tienen cierto tiempo, crean determinados liderazgos, y si no se van actualizando, pues se van enquistando de maneras, la visión que yo vi de la quehacer de la historia que tenía el seminario, que tenía la facultad, pues era justamente una historia política o una historia, si ustedes quieren, relativamente de bronce, pero sí con trabajos valiosos monográficos sobre las fuentes, de las fuentes y de las regiones de la entidad. Pero no había esa nueva lectura que estaba invitando, valga la expresión, Womack, que ya había publicado recientemente su libro Zapata y la Revolución Mexicana, en el caso de historia del siglo XX. O no había esa revolución que se había ya dado en el ámbito con la publicación también del libro de fábulas de Ramírez. Entonces, habían libros básicos que nos estaban mostrando ciertas rutas para organizar el trabajo académico. Más las asesorías y apoyos externos, bueno, pues entonces nosotros nos avalentonó y nos pudo hacer enfrentamientos, porque no se dejaron tan fácilmente los maestros, yo creo que muy ligados a la política, y nos tildaron de varias cosas, al menos de comunistas y fachosos, que sí lo éramos, pero no nos dejaban tan tranquilos. Aquí sí fue bastante valiente el maestro Avilés y los compañeros, y nos integramos todos, a que, bueno, pues no veníamos a dar la luz, pero al menos ir a enfrentar de que conocimientos contra conocimientos, y a promover que se dieran nuevos estilos de trabajo. Y eso sí creo que es lo que yo rescataría en esta primera intervención, que es gracias a la disciplina que ya traía Francisco, a la de Aurelio y un poquito la mía, nos pusimos a trabajar en iguales, de manera a formarnos en iguales, con el apoyo de los que empezaron a llegar, a venir compañeros, colegas, maestros de México, de otros lares, y que nos dieron la pauta para que el centro, en sus inicios, desde sus inicios, fuera abierto. La última que sí pongo esto relieve, porque me parece justo el reconocimiento que se le hace Francisco al profesor Usabiaga. El que tuviéramos casi contemporaneidad con el Centro de Estudios Lingüísticos Literarios y el Educativos permitió que también tuviéramos un diálogo interdisciplinario muy importante, aparte del ambiente cultural de Jalapa. ¿Por qué? Porque sí llegó parte del exilio del Cono Sur o de Sudamérica. Y venían ya, de alguna manera, personas ya formadas y, si ustedes quieren, golpeadas por la política militarista, y que nos dieron una cierta conciencia de hasta dónde estaban llegando las cosas y el papel que tenía, o jugaba, o juega, la educación en contextos difíciles. Yo creo que ese diálogo con la doctora Munichón, también distinguidísima, educadora del Cono Sur, luchadora, pues Usabiaga, luego ya llegó Rufinelli, etcétera, etcétera. No voy a hacer creo un núcleo que es clave en la formación de las instituciones. Concluye esta primera intervención, es que había un clima adecuado para la formación. Las autoridades de la universidad supieron aprovechar el completar una función sustantiva de las instituciones, como es la investigación junto con la docencia. Ya tenía un prestigio la universidad, ya tenía 30 años también la universidad de creada. Entonces tenía un prestigio editorial,
la investigación venía a ser un complemento, un plus, pero necesarísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra a la doctora Blázquez, quisiera solamente rescatar, dejar ahí 3 puntitos para a ver si los podemos retomar. Uno, la presencia de diálogo externo a Jalapa, externo a la universidad, en el orden nacional y en el orden internacional, que eso me parece que en este momento es muy, muy importante. Y lo otro es este clima que ustedes han descrito con mucho detalle, ¿no? Este clima intelectual que se construyó al interior cuando comenzaron a trabajar para pensar, poner a dialogar distintas perspectivas, objetos de estudio e incluso disciplinas. Y solo como una nota histórica ahí al paso, nuestro instituto se funda, bueno, nuestro centro se funda casi de inmediato con el de lingüísticos literarios, creo que la diferencia es de días, y al año siguiente educativos, y entonces esos 3 centros van a caminar juntos hasta los 90s, cuando, bueno, primero se integran y luego se separan. Entonces, como una nota ahí de contexto de esos momentos de origen. Doctora Blázquez, por favor. Bueno, yo vine después, sería lo primero que había que comentar. Es curioso cómo que hace un momentito Abel Juárez me decía, han pasado 50 años. Y claro, se está celebrando los 50 años del instituto, ¿verdad? Pero creo que también, y yo creo que Pepe Velasco estará de acuerdo, estamos viendo 50 años de desarrollo y formación de varias generaciones egresadas de la Facultad de Historia. Yo creo que el proceso que han descrito muy bien aquí Alfonso y Ricardo, ahí está. Y yo creo que la construcción de las instituciones nunca es exactamente lineal, ¿verdad? Ni acotada, porque se está hablando de Centro de Estudios Históricos y con él el de Lingüísticos Literarios y evidentemente después el educativos. Pero esto corre paralelo al desarrollo de la universidad y al desarrollo de diferentes entidades, entre ellas la Facultad de Historia, que no es el aniversario de la Facultad de Historia, ¿verdad? Y habría que señalar que quizás una buena parte de los académicos becarios, después académicos formales que se vienen hacia el centro y luego el instituto, se forman en la Facultad de Historia. No podemos en un momento dado decir que era una facultad muy innovadora, ¿verdad? Así como muy revolucionaria, pero era una facultad de Historia que puede haber tenido sus partes flojas y las otras son las sólidas que nos permitieron ser lo que somos. Es decir, así nos iniciamos, ¿no? Entonces, mientras el centro comenzaba a desarrollarse junto con los otros, la facultad se comenzaba también, o seguía, porque fue anterior, seguía desarrollándose primero como parte de una facultad de filosofía y letras, si mal no recuerdo, y luego finalmente como facultad de historia, a donde se le pega un seminario de historia que proviene del inicio de lo que se intentaba hacer con la Fundación Rockefeller y la historia de la Revolución de Veracruz, que en un momento dado permitió tener fondos, según entiendo, porque eso no me tocó, eso me lo platicaron, permitió comprar el archivo de Adalberto Tejeda, que tenía el Seminario de Historia y que actualmente tiene el Archivo General de la Nación. Entonces ahí se van desarrollando, es un desarrollo paralelo, pero a la vez de varias cosas, ¿no? Y entre ellas nosotros como generaciones, y algo que Alfonso no insistió mucho en ello, pero esa fundación del centro, esos primeros académicos que están ahí impulsaron a algunos de nosotros a hacer otras cosas, porque yo me fui a hacer el doctorado al Colegio de México, contando entre mis cartas con una carta de recomendación de Alfonso. Igual que yo, quizás algunos otros, en ese periodo de formación del centro nos fuimos a formar fuera. Nos fuimos a formar fuera, regresamos y la universidad había seguido desarrollándose en algunas partes como de manera más innovadora, de manera más
analítica, crítica, ¿verdad? Y otros pues siguiendo, como dijiste, la historia de bronce. Entre ellos el seminario de historia. Cuando yo regresé formada de un doctorado, tuve algunas fortunas diría yo. Venía yo muy formada, como lo que hoy a veces se dice de Chico Colmex, ¿verdad? Y el llegar a la provincia, al regreso a la casa, a una universidad más regional, cuesta trabajo, no es tan sencillo. ¿Verdad? No es tan sencillo, pero bueno, es el espacio, como bien dices, Ricardo, es la necesidad de trabajo más la pasión de lo que es ser historiador. Y la fortuna de encontrar algunos colegas que van coincidiendo. El primero al que me gustaría referirme en mi caso es a Luis Arturo Ramos, que estaba como director de la editorial en aquel entonces, y que anduvo de facultad en facultad, de entidad en entidad, pidiendo que colaboráramos con La Palabra y el Hombre. Mis primeras publicaciones fueron en La Palabra y el Hombre. Y eso incentiva, y la acción que uno realiza tiene repercusiones en el entorno, porque lo que él hizo de presentarse en el seminario de historia una mañana, no muy bien recibido por la parte que era más tradicional, ¿verdad? Y decir, la revista está abierta, a mí me incentivó, era como jalarme hacia lo que yo había estado viendo en México, lo que me había ligado, y yo jalé a mi vez a otra colega amiga que era Soledad García Morales, y comenzamos a trabajar conjuntas, a hacer investigación canalizada a poder publicar. Y la otra fortuna es que al paso un poquito de los años en ese desarrollo paralelo al centro, sobre todo al centro o a los centros, está la llegada de algunos de nosotros a posiciones estratégicas, como la llegada de Pepe Velasco a la Dirección de Investigaciones, y el apoyo y el incentivo de seguir haciendo una serie de cosas, ¿no? Y finalmente, después de un tiempo, pues los procesos vas teniendo sus altas y sus bajas. Como bien dices, algunas entidades o se renuevan o se transforman. Uno diría desaparecen. A lo mejor desaparecen, eso habría que verlo. Pero yo creo que se transforman y las cosas van tomando otro rumbo, ¿verdad? Y eso pasó con el seminario de historia. Yo llegué al Centro de Estudios Históricos en el 86, cuando lo que han acabado de comentar se había consolidado. Yo llegué a un centro de estudios históricos donde las líneas de trabajo de discusión colectiva estaban sobre todo centradas en las mayorías no escuchadas, ¿verdad? Pero también me tocó llegar ahí y comenzar a trabajar en un centro que estaba pegado con otros dos y con una dirección única que estaba para entonces en manos de historiadores, sociólogos como Ricardo, ¿sí? Y es también un poco coincidente con la aparición de otro tipo de políticas federales que van a empujar otro tipo de comenzar a hacer proyectos, como fueron esta política de los famosos FOMES. Sí, a Ricardo ya no le tocó como director del Instituto de Investigaciones Humanísticas con los 3 centros consolidados este tipo de cosas, ¿verdad? Esas me tocaron a mí. Es decir, lo que a mí me tocó es estar al frente de un Instituto de Investigaciones Humanísticas consolidado, frente a una facultad de historia, pensando solo en la facultad de historia, que le estaba costando trabajo. No quisiera yo decir las competencias, pero sí la existencia de un grupo de historiadores que veían la historia de manera diferente. Ya no era ni la tradición nacionalista, ni una historia de bronce, ni una historia cívica. Eso se acepta, ¿verdad? Pero se buscaban otras cosas, y eso coincide también
sobre todo en el centro, el uso de otro tipo de fuentes históricas como los archivos notariales, los archivos de otras agrupaciones que se estaban trabajando, y eso planteaba una serie de cuestionamientos para ver la historia de manera distinta. Sí, de verla. Y coincide también, curiosamente, esa política federal, o lo llamamos PRODEP, para lo que lo que todos conocemos, ¿verdad? Hablamos del perfil PRODEP, y el perfil PRODEP da recursos para quien tiene el perfil y hacen un proyecto. El inicio fueron los proyectos FOMES. Eso sí le tocaron a Pepe Velasco en la dirección de investigaciones, y me tocaron a mí siendo directora, heredada de Ricardo, pensando que las cosas no iban a cambiar, ¿verdad? Pero sí cambiaron mucho. Y eso abre también, comienza a abrir, sobre todo para los 3 centros, que quizás explicaría después por qué cada uno comenzó, a pesar de su buena relación o sus interrelaciones, a buscar un camino separado, que es la formación de posgrados. Sí, el proyecto, la política de FOMES trajo, entre otras cosas, el financiamiento para que algunos de los académicos comenzaran a hacer estudios de posgrado. Me tocó que en el caso del instituto, perdón, del centro, por ejemplo, Alberto Olvera comenzara a formarse. Sí, y me tocó que en el literario Esther Hernández Palacios comenzara a formarse. Esther con mucho reclamo, no quiero dinero para viáticos, dame dinero para comprar libros, pero las políticas federales dicen, te doy dinero para que vayas, para que comas y para que duermas, no para que compres libros, ¿no? Entonces, pero de todas maneras había ese dinero, y se comienzan a formar, y eso va tomando cada vez mayor fuerza. Me tocó también que en el caso de educativos, Rageb Chaim, por ejemplo, se fue a España a hacer su famoso posgrado, y el proceso va siendo lineal hasta llegar finalmente al momento de la separación y la transformación de un instituto de investigaciones humanísticas en 3 institutos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta donde vamos en este recuento tan interesante, me parece que también ya nos va quedando claro cómo se van superponiendo generaciones de investigadores, de estudiantes, un cambio institucional intenso, pero además una cosa que no existía cuando se crearon los centros: políticas federales específicamente orientadas a dirigir las instituciones, a sus cuadros, a profesionalizarlos. Y es algo que a muchos de nosotros, al hacer la reconstrucción de nuestro centro, ahora instituto, nos va quedando cada vez más claro cómo las vamos viendo aparecer en ciertos momentos en el tiempo, y eso incide en las decisiones que se van tomando, en las trayectorias de los profesores. Usted llega al final y seguro va a querer reaccionar a esto que acaban de decir, al final en esta ola de cambios, doctora Celaya. La verdad es que es un placer estar escuchando y conversando con ustedes, no tanto por las diferencias generacionales, por supuesto que no lo digo en esos términos, sino porque, como bien decía Ernesto, la idea de los conversatorios era, digamos, movernos en tiempo, pero también movernos en espacio, y creo que todos lo hemos hecho en diferentes momentos. Yo quisiera volver también a entender los 70s, pero los 70s también, como bien decía Ricardo, a nivel internacional. Es decir, hay transformaciones a nivel de la educación superior que se dan en los 70s. En algunos empiezan en los 60s, finales de los 60s, y en otros son más bien ya de los 70s. Si uno va siguiendo distintas trayectorias en universidades en Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, por ejemplo, Bélgica, que tiene también procesos de transformación, en los 70s lo que experimentamos o lo que experimentan las instituciones es tratar de responder a, digamos, a procesos de mayor demanda del acceso a la educación superior.
por un lado. Y por el otro lado, digamos, procesos de transformación de especialidades educativas, ¿no? Más allá de programas educativos tradicionales que venían prácticamente del modelo de universidades medievales, en la década de los 70 lo que hay es tratar de responder también a los cambios sociales, ¿no? Es decir, que se empiecen a crear y formar instituciones en respuesta a la sociedad. Eso nos permite reconocer cómo en términos de instituciones educativas podríamos apelar a condiciones estructurales, es decir, qué hay en términos de la estructura lo que transforma instituciones, sin por ello dejar de reconocer procesos coyunturales. Están las coyunturas en las que las instituciones también se van a ir moviendo, coyunturas o contingencias o accidentes o cualquier cosa que le podamos llamar, ¿no? Entonces hay como esas dos agendas, creo yo, muy presentes en la década de los 70 y que convergen procesos a nivel global, a nivel internacional, a nivel nacional y también, como ya lo han expresado, a nivel local. No hay una necesidad a nivel de la Universidad Veracruzana de transformar no solo, digamos, la formación de nuevos cuadros, sino también traer aquello que a nivel internacional ya se tenía muy claro que hacían las universidades, ¿no? Espacios de transformación social. La universidad no solamente admite uno u otro estudiante más, sino que debería tener una incidencia en la sociedad, ¿no? Y también para hacer incidencia en la sociedad habría que reconocer el campo de la investigación. Y es ahí donde creo que no es nada gratuito, no me parece necesariamente un accidente, sino que me parece un momento clave la fundación del Centro de Estudios Históricos, ¿no? Cómo van a converger los dos procesos. Si pienso en términos estructurales, también tendría que reconocer los 70s a nivel nacional, y ahí voy a llevar otra vez, como siempre, a mis campos, en lo económico, ¿no? O sea, tenemos una economía nacional de los 70s con tasas de crecimiento que no hemos vuelto a tener. Estamos arriba del 7% creciendo en términos económicos, y que eso va a significar que tengamos por parte del Estado mexicano mayores recursos para destinar al fortalecimiento de sus universidades, no solamente de universidades con, digamos, una tradición centenaria como las que estaban en la Ciudad de México, por ejemplo la UNAM, de donde pues, Ricardo venía, sino también, digamos, de universidades estatales, demandas, digamos, a nivel de las regiones de fortalecer sus universidades, y ahí es donde también habría que entender cómo la disponibilidad de recursos permite que se estén fortaleciendo espacios institucionales o espacios universitarios en los estados, ¿no? Me parece clave ahí los 70s en esos términos. De tal manera que lo que yo veo, los escucho y trato de pensar la década de los 70s a nivel de formación de instituciones, es, digamos, procesos estructurales a nivel, digamos, global, procesos estructurales a nivel nacional, pero también condiciones coyunturales. Y si por un lado uno tendría que reconocer una coyuntura en términos económicos, una coyuntura en términos políticos, el 68 sin duda marca un antes y un después para las transformaciones de las universidades, también habría que reconocer entonces que cómo esa sociedad que está cambiando en México en los 70 se está reflejando en las universidades. Y eso nos lleva, digamos, a esta generación que se empieza a hacer nuevas preguntas de cómo explicar lo que está pasando en la vida diaria, ¿no? ¿Qué pasó en el 68? ¿Qué está pasando con ese Estado mexicano? ¿Qué está pasando también con una creciente población obrera que está, digamos, dando fábricas, pero que también está saliendo a la calle? ¿Qué pasó con la generación, digamos, de estos campesinos que habían sido beneficiados de la reforma agraria y que de repente en los 70 les dicen que ya no hay un lugar? Y es ahí donde la investigación social es clave, ¿no? No es gratuito. La investigación social empiezan a hacerse preguntas de por qué, digamos, la reforma agraria, en ese momento no se podría decir un fracaso, pero ya se había agotado el modelo. ¿Por qué, digamos, las huelgas, las más importantes, habíamos experimentado la huelga de los ferrocarrileros, que había sido un fracaso, la huelga, digamos, de médicos, maestros? Sí,
ahí donde creo yo que, y no porque estamos celebrando los 50 años y hay que decir que somos muy importantes, es que justo ahí me parece que cumple una función fundamental el centro y las preguntas que se está haciendo una nueva generación que ya no encuentra cabida en otros diálogos y que empieza a formar o a contribuir con instituciones. Como bien decía el maestro Avilés, la llegada de uno leer, digamos, las preguntas de investigación, las investigaciones que se están haciendo en ese momento en el centro. Sí es cierto, uno podría pensar que se estaban haciendo preguntas, los becarios, como bien señalaban, preguntas locales o preguntas regionales, pero que estaban inscritas en preguntas, digamos, en problemas de carácter global, ¿no? O sea, escuchábamos la otra vez la investigación que, por ejemplo, empezó a realizar el doctor Abel Juárez, y sus preguntas eran absolutamente con una dimensión global. Y eso lo que estaba reflejando con esa generación es que tenía un diálogo, sí en el espacio jalapeño, sí en la Universidad Veracruzana, pero también a nivel nacional e internacional, ¿no? Y en eso está la fundación de un centro y en eso está la consolidación de un espacio dedicado a la investigación. Prefiero, digamos, llamarlo en ciencias sociales, porque sí reconozco que hay una dimensión por supuestamente histórica, pero hay una serie de preguntas que van en tiempo y en espacio y que están respondiendo a problemáticas absolutamente contemporáneas, ¿no? A preguntas de los 70s. Para mí esa sería como la trayectoria de las instituciones. Como bien decía Ernesto, me incorporé, tengo poco menos de 6 años en este instituto, pero creo que lo conozco desde los 90s. Fui de las beneficiarias de ese espíritu inicial de seguir incorporando a becarios para formarse en este instituto, y eso es una cosa que nos ha acompañado prácticamente desde su inicio, y celebro mucho que mantengamos todavía ese espíritu, ¿no? Becarios que se siguen incorporando, que vienen a formarse, que pueden estar un momento, que van y vienen. Esa fue mi experiencia. Llegué en el 96 como estudiante de licenciatura, y estuve un par de años y después me di cuenta que quería salir y me fui en el 2000 primero a la UAM, a la Metropolitana en Iztapalapa, y luego me quedé para el Colegio de México, ¿no? Pero eso está en el ADN de este espacio académico, creo yo, que sigue teniendo un proceso de renovación institucional, pero sobre todo renovación personal, ¿no? Y la base siguen siendo los estudiantes. Es mi lectura, pues, a nivel institucional de este espacio académico. Muy interesante, Giovanna. Vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones, si les parece, antes de abrir la conversación con el público, porque seguramente quienes nos escuchan tienen preguntas, tienen reflexiones, ¿no? Giovanna y su servidor, como parte de la comisión que organiza los festejos, hemos estado entrevistando a algunos colegas y han sido unas conversaciones riquísimas. Algunos de ellos van a estar participando en los próximos diálogos. Pero hay algunos elementos que han salido y que quiero poner a su consideración, además de lo que seguramente ustedes quieren comentar a propósito de lo que han comentado los demás integrantes de este conversatorio. Uno es lo mucho que ha cambiado la universidad desde que se crea el centro, que después se reconstituye a un instituto de investigaciones humanísticas o forma parte de él y luego se separa. Nuestra universidad no tenía el puesto de investigador cuando se crea el centro, por lo tanto la tarea de investigación estaba concebida de otra manera. No existía el Sistema Nacional de Investigadores, faltaban más de 10 años para que eso se creara, por lo tanto la carrera de investigación no tenía ninguno de esos incentivos o indicadores, ¿no? No existía el Programa Nacional de Posgrados de calidad en ninguna de sus versiones, eso se creó mucho después. Nuestros posgrados llegan más o menos a la mitad de lo que es la vida de nuestro instituto, ¿no? La universidad no era autónoma y de hecho la universidad tenía lazos muy fuertes con el gobierno del estado de Veracruz, ¿no? Entonces quiero poner eso sobre la mesa también para notar cómo es que ha interactuado nuestra universidad con ese entorno tan cambiante y nuestro instituto al interior de ese entorno tan cambiante, ¿no? Entonces,
Probablemente, maestro Avilés, quisiera usted decirnos algo sobre lo que se ha dicho o sobre algo de lo que acabo de mencionar. Tal vez de ese espíritu original de ser investigador, de hacer investigación en un momento donde el concepto de investigar era una cosa diferente a lo que es hoy, o sobre alguno de los otros temas, el diálogo entre la UB y el gobierno. Yo lo que diría es que... Adelante. Pues es parte de la transformación. Yo creo que esto tendría que contestarlo como Pepe Velasco, pero lo que se comenzó a hacer como investigación venía con el impulso de la gente que vino de México, yo sé que dijiste que prefieres hablar de ciencias sociales y no de historia, pero yo insistiría en que aunque las preguntas te las hagas hoy, con frecuencia se olvida que hay un pasado histórico, hay un peso de la historia en lo que estás preguntando hoy. Si no volteas hacia atrás, las explicaciones van a quedar medio cortas. Entonces, lo que en un momento dado Alfonso planteaba de los inicios, de hacer preguntas de manera diferente, era una reacción, y tú lo acabas también de explicar muy bien, cuando hablas de los 70 más allá de México, ¿verdad? Pero yo creo que lo que las generaciones de esos años, y quizás Ricardo también coincida, lo que en esos años teníamos es que no es que no tuviéramos cabida, es que no había explicaciones más claras de una serie de cosas que queríamos buscar y hacer de manera distinta, de ahí las preguntas. Y eso te lleva a involucrarte en hacer investigación sin tener una claridad como la tenemos hoy, de que hay un marco jurídico y una forma de contratación que nos dice que somos investigadores. Unos somos docentes y otros somos investigadores. Eso va a venir también con el tiempo, conforme la universidad se transforma y va modificando sus formas de contratación, sus formas de organización, ¿no? Yo sí me incorporé a la universidad con una contratación de investigadora, pero no lo teníamos tan claro como lo tenemos hoy. Por lo que entiendo, Ricardo se incorporó al principio como docente. ¿Sí? Mita y mita. Aunque la normatividad nuestra nunca ha reconocido ser investigador docente o investigador profesor o profesor investigador. Es parte de esas transformaciones que se van dando paulatinamente en estas instituciones, a las que a lo mejor nosotros mismos, con las preguntas que tenemos, se van en un momento dado formando, ¿no? La claridad que hoy tenemos para ver la estructura de la universidad, la claridad a lo mejor entre comillas, ¿verdad, maestro? La claridad que hoy tenemos de ver lo que es la universidad, su marco jurídico vigente, pues eso es algo que aparentemente teníamos, pero no reflexionamos. Yo no recuerdo haber reflexionado tanto, es decir, no recuerdo haber ligado el hacer historia en función de una forma de contratación, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, el compromiso de cubrir una carga docente para quien era investigador es algo que vino cuando aparecieron los programas de estímulos, que usted tendrá más o menos las fechas. Y cuando dentro de los programas de estímulos se puntuó el tener un porcentaje, sí dabas clases, no necesariamente antes. Sí estaba, si mal no recuerdo, creo que estaba dentro de la forma de contratación, pero no era algo que realmente aplicáramos. Son procesos que van siendo lentos y que a lo mejor se desarrollan así como tú lo has planteado, en función de los cambios, de lo que viene de fuera, ¿verdad? Y de lo que está adentro y lo que quiere la gente de adentro también. Bueno, ¿qué puedo agregar? En vista 50 años no es poquito, ¿eh?
Y en la trayectoria institucional y en las trayectorias personales, pues ya cuenta, y véanos a nosotros. Imagínense ustedes hace 50 años. Pues bueno, creo yo que la trayectoria, que es muy importante en la historia institucional, es su capacidad de irse adecuando a las necesidades del entorno, a las políticas mal que bien públicas que se van estableciendo, a los recursos posibles. Pero hay algo que siempre los historiadores discutimos, es la idea, la visión, la perspectiva hacia dónde ir o hacia dónde deben formarse los cuadros que va requiriendo el desarrollo científico, tecnológico, artístico, deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si somos interlocutores en las instituciones, las personas somos actores, somos interlocutores dentro de las necesidades y las posibilidades. Por algo el conocimiento está para ilustrarnos, si algo servimos es para dar ciertas rutas o plantear ciertas propuestas. Entonces, visto en perspectiva, ya entro en materia, el instituto surge, ya se contó en una primera ronda, coincidentemente, donde hay condiciones, hay claridad en la necesidad, no en los resultados, en la necesidad de formar nuevas generaciones de intelectuales, de académicos, historiadores, para atender, si ustedes quieren, el rescate, que era la palabra, el rescate, y de lo que la historia había olvidado, o que se había dejado al margen, o que las fuentes no habían sido reveladas y encontradas, reveladas, sistematizadas, etc. Por eso es que algo que es muy importante en el quehacer de los primeros años, y sigue siendo, del instituto, es ir aparejados al rescate de fuentes históricas y en la organización y sistematización de las mismas. Si hay algo que tiene una interacción que ha causado este instituto para orgullo de la universidad o para beneficio de las disciplinas de las ciencias sociales, es de que aquí se hacían prácticas desde el inicio, localizando archivos e ir con cubrebocas, no por motivos de epidemia, sino por los estados que se encontraban de abandono, como empolvados, cosas por el estilo. Entonces hubo también, no hay que ser tan cruel y despiadado con los gobiernos antes de ser de la autonomía o no, si quieren, no veían demasiado el peligro, ya estaban controladas las universidades de alguna manera, desde el punto de vista de que empieza la profesionalización de la carrera académica, pero esta tiene que ver también con las organizaciones, el surgimiento de las organizaciones laborales, que también se da en los 70s. Entonces ya se discute mucho el estatus laboral del profesor universitario, del académico o de los generales. Se ponen y se anteponen, si ustedes quieren, las políticas también de que los gobiernos, ¿cómo podríamos tildar a estos gobiernos de ilustrados, despóticos, ilustrados, autoritarios y feos, como de don Agustín Acosta Lagunes, etcétera? Pero que tienen un afán por la historia. No fue gratuito también que se construyera un nuevo edificio de antropología, del Museo de Antropología, y que nos encargaran indirectamente, todavía desconfiaba don Agustín desconfiaba de los académicos jóvenes de la universidad, y le encargó al Colegio de México que hiciera una revisión historiográfica de algunos sujetos históricos, personajes históricos y momentos históricos importantes, de acuerdo a la voluntad del gobernante en turno. El Colegio de México rápidamente pidió apoyo, o no pidió apoyo, nos invitó
a que formáramos parte nosotros también de estos equipos para elaborar y reelaborar historias que son, yo pienso, pioneras, que nos dio plataforma de que podíamos estar al tú por tú, si se quiere, con Berto Ulloa, con Carmen Vázquez, con Abel Juárez, Romana Falcón, Abel Juárez, etc. Es decir, ahí estuvimos David Esquer y José González Sierra. Bueno, valga la expresión, para nosotros era como estar ya hablarnos de tú. Otra fue también eso, aquí fue becaria de este centro, ya en tránsito de instituto, Ana Laura Delgado, que fue es la hermana del, ya saben, el otro Dante Delgado Aranauro. Pero, pues favoreció, porque les daba por tener también la historia local, regional y utilizar los nuevos medios gráficos. Y entonces se dio esa colección que es muy importante y que todavía es orgullo, que es las historias gráficas de Veracruz, la cual también sirvió a Estafili, que también es coautora de muchos de los que estamos acá. Pero quizás también es muy interesante que se haya dado la oportunidad de los rescates y sistematización, que no es poquito dinero, hacer las colecciones. La colección de informes de los gobernadores y las de leyes y decretos. Si no hubiera sido con el apoyo del gobierno de Acosta Lago. Es decir, nos ganamos a pulso el respeto de que trabajábamos. Sí, y eso implicó después otro tipo de rescates, como los de los jefes políticos, las memorias de los jefes políticos o la colección de leyes y decretos. Bueno, yo concluyo esa parte en la cual está reproduciendo. Y eso le sirve a las autoridades universitarias, se van dando cuenta porque revisé para estas situaciones algunos informes de los rectores y aparecen ciertas menciones. No nos ponen así en primer lugar, ¿verdad? Pero sí como que son cosas que está haciéndose ya de la investigación como resultado de la investigación en la universidad. Pero yo creo, y con esto retomo, si hay algo que sí contribuyó mucho al instituto, o a lo que se está forjando como instituto, es de que, y ya Giovanna lo señaló, y también la doctora Blázquez, fue ese flujo, esa formación, varios de los becarios que hemos mencionado y otros que no se han mencionado, salieron. Por ejemplo, la Olivia se fue a Italia, Bernardo García se fue a Italia, otros vinieron. Vino David Esquer, vino Richard Lindley, es decir, un espacio abierto, que esa es quizás otra fortaleza que tiene el instituto y con la cual a 50 años yo lo celebro muchísimo, que sea muy plural y que siga abierto, porque es forma y forma y forma. De aquí surgió también la formación y la necesidad de la Facultad de Sociología, Escuela de Sociología, a 5 años de haberse establecido, mañana va a celebrar 45 años la Facultad de Sociología. Aquí se cuajó el proyecto, aquí se trajo a Ricardo Amán, acá estuvo José González Sierra y metí mi cuchara para que se creara la Facultad de Sociología. Entonces, era esa necesidad. Si no hubiera esa necesidad, yo creo que la gran aportación que ha tenido este centro, ya me callo, es haber creado o formado los cuadros necesarios para la transición democrática. Si ustedes lo ven hoy, las biografías por aquí, por allá, muchos han egresado de acá. Nuestro actual rector egresó de Sociología, se formó acá y tenemos rector. Pero no quiero ponerle mucha crema a los tacos, pero el hecho es de que aquí se formaron cuadros y esa es la reciprocidad con que se atendió a las demandas. Ya habrá ocasión para ver cuáles son los nuevos retos, pero seguramente, o los retos actuales, pero seguramente si el instituto sigue atento a su compromiso, no solamente con las disciplinas, ya no solamente con la historia hoy en día, sino con las disciplinas sociales en general. No se dogmatiza, porque nunca ha sido dogmático,
y sigue siendo un espacio abierto, no como la UAM, una casa abierta al tiempo, pero es un espacio abierto. Yo creo que tendrá larga vida. Gracias, Ricardo. Antes de darte la palabra, solo una cosa que cuando yo llegué al instituto, cumplo estos días 9 años de que llegué al instituto, una cosa que me quedó claro desde que llegué es que era un espacio efectivamente plural y que se defendían distintas posiciones teóricas, metodológicas, incluso políticas, ¿no? Claro, Y con respeto y tolerancia. Y el debate siempre ha estado abierto. Desde su génesis, creo que el debate siempre ha estado abierto, ¿no? Doctora. Bueno, me parece que lo que han señalado es que esta, digamos, idea que de repente es como la investigación, como el investigador, pues como bien decía la doctora, pues al igual que las instituciones nunca ha sido lineal, ¿no? Y entonces en algún momento, yo por lo menos en mi generación de los 90s, nos parecía como que había mucha diferencia entre la docencia y la investigación, sin dejar de reconocer estas figuras jurídicas a nivel de contratación. En los 90s parecía estar como muy claro, ¿no? Yo me fui y cuando regreso me parece que esa idea de frontera entre quién hace investigación y quién hace docencia exclusivamente ha desaparecido el día de hoy, ¿no? Nos movemos más, sin dejar de negar la parte de lo jurídico, me quisiera referir más bien a la práctica, a la vida cotidiana que realizamos los académicos y las académicas en las instituciones, ¿no? Creo que nos movemos en fronteras donde docencia y investigación las reconocemos cada vez más como procesos convergentes, como procesos casi que obligados en diálogo constante, ¿no? Yo llegué aquí como becaria y tengo muy claro que mi único objetivo en ese momento era de, a ver, ¿qué es eso que hacen investigación, no? Yo estaba formándome como historiadora, pero no tenía muy claro que había algo que se hacía investigación, ¿no? Mi formación en un momento parecía más bien dirigida a la docencia, y aunque ahora lo disfruto mucho, en ese momento me daba terror ser docente, ¿no? Entonces decía, bueno, voy a ver qué se hace investigación, y entonces ahí voy, vengo y toco la puerta, y afortunadamente Pepe Velasco me dijo, sí, pásale por acá y déjame te explico, junto con otros académicos en ese momento, y digamos con un grupo bastante amplio de becarios que estábamos, ¿no? Y esa es otra cosa que de repente, digamos, pensamos que las instituciones son las que nos terminan como de definir cuál es nuestra agenda, ¿no? ¿Somos investigadores o somos docentes? Como si de repente pareciera que lo que importa es la jerarquía. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo de mi propia generación, de mis compañeros también, ¿no? Nos formábamos eso en el archivo, íbamos al archivo, o nos formábamos haciendo trabajo de campo, haciendo, digamos, entrevistas. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de leer y escuchar a David Esquerrit cuando estaba haciendo su trabajo aquí en Jicaltepec, ¿no? Entonces había mucho trabajo de campo y eso también era otra forma de hacer investigación, ¿no? Nos estábamos formando en términos, sí, posiblemente verticales, pero también horizontales, ¿no? Con nuestra propia generación, y desde ahí hacíamos preguntas. Eso también va modificando lo que entendemos por investigación y lo que entendemos por docencia. Hoy los estudiantes que se forman en este instituto, ya sea en la maestría en Ciencias Sociales, en el doctorado en Historia o en el doctorado en Ciencias Sociales, están realmente, creo es lo que intentamos decirles todos los días, deben de estar por lo más conscientes que docencia y investigación deben de estar absolutamente de la mano, ¿no? No pueden pensarse solo como investigadores, porque el campo de la docencia es algo que nos alimenta todos los días. Y eso se refleja en la consolidación que tenemos de 3 posgrados en este instituto, y que además son 3 posgrados que no solo están pensando en las agendas de investigación de los estudiantes, sino también en nuestras propias agendas, ¿no? Eso creo yo que, por lo menos para mí, es más significativo, como estas figuras que en algún momento se tienen como separadas han, digamos, siempre estado en diálogo constante, ¿no? Efectivamente. Maestro, no sé si tenga alguna reflexión. Creo que sí. Bueno, al escucharle sobre esta relación entre docencia e investigación, yo siempre había estado
de acuerdo en que la investigación debería ser una herramienta de apoyo cuando está uno dando clases, ¿verdad? Y no pensar que la investigación estaba sobre la docencia, Sí. porque una cosa es ser docente y otra cosa también es ser investigador. Pero sin embargo, si uno las lleva de la mano las dos, creo que es muy adecuado valerse de lo que se investiga, de lo que se estudia, de lo que se sabe, para ponerlo, podríamos decirlo así llanamente, al servicio de nuestros alumnos. Porque a veces lo que investigamos lo guardamos y nos comportamos de distinta manera cuando somos docentes. Yo creo que eso es algo que debería tomarse muy en cuenta y para los futuros investigadores, es de que si bien van a ser profesionales de la historia, investigadores de la historia, recuerden que el estar frente a los alumnos implica otro tipo de confrontación. El hecho de que uno los forme implica que de uno de lo que sabe, precisamente, y que respete también de lo que ellos saben. Y establece esta interrelación que, pues inclusive, pienso que le es de más beneficio al propio alumno que decir, bueno, tuve de maestro a un investigador. ¿No? ¿Por qué no puedo decir tuve de maestro a un maestro? ¿Verdad? El maestro que sabe investigar. Muchas gracias, maestro. ¿Por qué no vamos abriendo el diálogo con las personas que están aquí en la sesión? La dinámica va a ser la siguiente. Necesitamos necesariamente que las participaciones se hagan con micrófono. Les vamos a invitar a que reaccionen a algo de lo que se ha dicho por parte de nuestros invitados. Por supuesto, la historia del instituto es una historia muy amplia. Este es el primer conversatorio de varios. Hay muchos temas sobre los cuales precisar: la naturaleza de los objetos de estudio, el diálogo entre las disciplinas, las distintas trayectorias, los proyectos editoriales que ha tenido el instituto y que son muchísimos. Todo eso va a ir saliendo en las sesiones, pero si alguien ahora quiere hacer uso del micrófono y plantear alguna reflexión, una pregunta, por favor, levanten la mano. Genaro nos va a ayudar aquí abajo. ¿Alguna precisión, alguna...? Los dejamos apabullados. ¿O están apabullados? Tenemos dos manos. Adelante. Sí, bueno. ¿Se ha aprendido? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Quiero agradecer todo este círculo de diálogo, a pesar de que hemos estado un poco de tiempo aquí en esta institución, algunas cosas escapaban a nuestra memoria, ¿no? Y sin embargo, pues ahorita con el diálogo de ustedes ha quedado claro, ¿no? La mayoría de las veces cuando nos acercamos a la sociedad, una de las mayores dudas y crítica fuerte ha sido: ¿para qué sirve la historia, no? ¿Para qué sirve la historia? Y muchas veces se critica de ser algo inútil. Sin embargo, yo creo que más que inútil es la forma en que a veces no llegamos a comprender y explicar los temas y la misma función de la historia, ¿no? Ahorita hablábamos de una temática que es sumamente importante, y más en este día, ese dilema de la docencia y la investigación. Muchos de los maestros, no todos,
que nos enseñan en la secundaria, bueno, desde la primaria hasta la preparatoria, carecen de muchos errores, de falacias, y no es porque sean tontos, sino porque muchas veces no llegamos a explicar la importancia de ciertos momentos en la historia de nuestro país. Decía el maestro, por ejemplo, que no es lo mismo un investigador que un educador. No es lo mismo. Sin embargo, deberían ir de la mano, porque ahorita que surgió la política con el presidente en turno, una de las grandes dudas es de que si España debía pedir disculpas, ¿no? Y millones de gentes se rieron, ¿no? Que decían que eso ya pasó, o sea, no tienen la comprensión de la magnitud de este tema, ¿no? Que a pesar de que ya pasó, todavía hay muchas reminiscencias que debemos aclarar, ¿no? Y que debemos, más que nada, explicitar la función de la historia para que nuestra sociedad no se quede con gran parte de las lagunas o dudas, para que también comprenda el valor, el significado de la historia, ¿no? Y esto también es algo difícil, porque somos o son pocos los investigadores que se dedican de tiempo completo a la historia, ¿no? Y son pocos los que en realidad pueden explicar un tema bien a fondo, ¿no? No es porque no sirva la historia, no es porque los maestros sean tontos, no. Yo creo que hace falta la formación de historiadores más comprometidos, ¿no? Que yo siento que no ha sido fácil también, ¿no? Muchas gracias. Sí, adelante el doctor Buenas Abel tardes, Juárez. mi nombre es Abel Juárez, y bueno, hay dentro de mí ahora un mundo de emociones, ¿no? Realmente parece fácil decir 50 años, pero estar de pie todavía y con la energía, pues, frente a un grupo que muchas veces me dice, pues, me gusta cómo enseñas, porque lo que enseñas lo has sacado de los archivos, ¿no? Pero también como se ha entretejido aquí, ¿no? Yo creo que en ese diálogo que se ha llevado entre ustedes está muy, muy bien especificado, muy bien delineado de cómo se fue formando nuestro Centro de Estudios Históricos Sociales, ¿no? Yo creo que realmente para nosotros, para mí en particular, y creo que para todos los que fuimos aquella primera generación de becarios, fue un gran privilegio ser amamantados académicamente por el Colegio de México y por la UNAM. Sí, es decir, después de que salí egresado de la Facultad de Historia, y que se me decía, tú estás destinado para dar clases, no vas a ser investigador de otra cosa, vas a dar clases. Entonces esa concepción la tenía yo muy arraigada, y entonces cualquier cosa que me decían de investigación lo hacía a un lado. Y sin embargo, cuando se me acercó Pepe Velasco y me dijo, oye, vamos a formar un centro, vente, te invito. Y digo, ya, tú siempre con tus locuras, no, vente, no, porque andábamos leyendo lo de que nos dejaba Ricardo ahí de Karel Kosik y todo eso, ¿no? Entonces lecturas así como que nos tambaleaban, pero digo, y ahora, si tú vente. Y entonces el hecho de empezar a trabajar, digamos, no solo por la amistad, sino también por la seriedad con que se estaba planteando este asunto, creo que a partir de allí yo empecé a renovar mi mente, mi concepción teórico-metodológica, y empecé a meterme a por así decir, a un sistema colaborativo de trabajo, a un sistema de, como se llaman los famosos seminarios, ¿no? Vamos a tener seminarios
de hermenéutica, seminario, tal, y sobre todo el trabajo en archivos. Ricardo lo dijo muy clarito, ¿no? En archivo. ¿Por qué? Porque efectivamente, al menos a mí en la Facultad de Historia, durante 22 años estaba yo vetado, ¿no? O sea, yo no podía entrar. ¿Por qué? Porque era yo de una otra generación, era yo así como renego a esa cosa, pues. Hasta que me llamó la doctora Blázquez y me dijo, oye, Abelito, vente, vamos a trabajar aquí en historia. Y digo, no, ¿cómo crees? Yo no. Hasta sudé cuando me dijo, digo, no, yo frente a grupo, ¿no? Digo, a mí me gusta estar investigando, estar ahí con los archivos. Dice, vente. Y efectivamente, ahora puedo decirles que para mí una virtud de nuestro centro, después instituto, es eso, de que se vincula perfectamente, ¿no?, la investigación con la docencia o viceversa, la docencia con la investigación. Yo no le veo en ningún momento limitantes, tanto que las limitantes se las pone uno, ¿no? Es decir, si uno no lee, si uno no está al día trabajando, escribiendo, pues también, pues los alumnos se dan cuenta. Algunos no se dan cuenta porque están ahora con la pandemia estaban metidos en sus aparatitos, ¿no? Pero sí se dan cuenta de que lo que aporta uno tiene sus evidencias, ¿no? Y bueno, creo que acá de cada uno podía mencionar, e incluso yo me apoyó muchísimo cuando llegó la doctora Fili, ¿no? Fili estuvo conmigo al principio y su formación de antropóloga, pues a mí me sirvió lo que decía Giovanna, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de algo inter y multi, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo eso me enriqueció a mí personalmente y creo que a todos los demás, ¿no? Y creo que a ella también, cuando llegó, se empapa de la parte histórica y pues ahí la tenemos, ¿no? Hasta premios sacó. Y bueno, otras compañeras, por ejemplo, Mirna, que también no es una socióloga y también ahí juntando también datitos y todo eso, y brillante también, ¿no? Olivia, a ver si cada una tiene sus que veres en cuanto a esto. Entonces, realmente para mí es más que aportar algo. Para mí me siento parte de este proyecto que nació con aquella mente visionaria del profesor Francisco Alfonso Avilés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Sí. Muchísimas gracias. Yo quiero retomar lo que alguien más se anima a levantar la mano y pasarles la voz a ustedes. El tema de la importancia del vínculo entre la docencia y la investigación, ya lo introdujo el maestro Avilés, pero la realidad es que hay muchas formas de vincularla. Es decir, no es un paso automático entre investigar y el ámbito de la docencia. Hay una serie de mediaciones cognitivas, didácticas, pedagógicas, y la realidad es que muchos profesores, sobre todo en universidad, no estamos formados automáticamente para ser docentes. Es un largo proceso de profesionalización o hasta de sensibilización hacia la docencia. Creo que en este instituto, efectivamente, como decía el doctor Abel, gran parte de los investigadores al mismo tiempo que investigan son docentes en distintos niveles, licenciatura, maestría, doctorado, incluso en bachillerato varios de ellos, ¿no? Es una sensibilidad particular. Y otra cosa que lo posicionaron al inicio y me parece que vale la pena conversarlo, si alguno de ustedes lo quiere retomar, la dimensión política de la historia o los usos públicos del pasado o los usos políticos de la historia, ¿no? Digamos, en un instituto como el nuestro, donde conviven disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la ciencia política, y donde además me parece que es una tradición tener un posicionamiento público, escribir una columna, dar una conferencia para el radio, para la televisión, etcétera. Constantemente los investigadores, y creo que ustedes lo han vivido, se ven interpelados a posicionarse en el espacio público, bien sobre hechos del presente, sobre hechos del pasado. Y si quisieran alguno de ustedes decirme algo sobre eso, decirnos algo sobre eso en la tradición de este instituto, creo que valdría mucho la pena escucharlo. Entonces, quien guste, a lo que yo les acabo de decir, por supuesto, a las participaciones
Es que son muchas preguntas o muchos comentarios, ¿verdad? Pero el papel, vamos a decir, el papel de la historia, el uso de la historia, y sobre todo a 50 años, de qué tanto ha tenido impacto o la formación de recursos humanos críticos, vamos a decir los críticos, disciplinariamente bien formados, reconocidos por las instituciones no solamente propias, sino también por los estándares de calificación y competitividad que tenemos hoy en día. Entonces, podemos decir, el instituto ha cumplido su papel de formar con rigor suficiente a los primeros y a los siguientes. A los primeros hubo esa interacción ya muy señalada esta mañana, de externos apoyando y varios saliendo a seguirse formando. Luego hubo otro momento en el cual de distintos, incluso de otros centros e institutos de la propia universidad se fueron escribiendo, ya sea del seminario, ya sea del IESES, de antropología, etcétera, etcétera. Y llegaron también otros de allende las fronteras de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, yo creo que la renovación, si ustedes me hicieran esa pregunta, la renovación de los estudios históricos, estrictamente en el campo disciplinario, creo que estamos satisfechos. En el campo de la docencia a nivel básico, primaria y secundaria, etcétera, pues creo yo que el instituto ha contado. Tenemos aquí a Francisco, que nos puede muy bien narrar, pues él ha ocupado cargos en la Secretaría de Educación de Veracruz y de alguna manera invita colaborando, etcétera, pues ahí estuvimos. En otro momento estuvimos preparando también textos sobre historia, la nueva con la que aprenden los niños, pero no del todo estamos satisfechos, no hay una nueva historia de Veracruz que ya conjunte. Ahorita estamos en eso, quizás interesados a partir de los 50 años. Si ya es momento de decir que ya le dimos algunas miradas fractales a la historia, ahora veamos una mirada más holística de cuál es la nueva historia veracruzana. Independientemente del esfuerzo que tuvo en su momento la invitación que hizo el doctor Florescano y que algunos miembros del instituto participaron, es una historia muy general todavía. Pero desde el punto de vista del desempeño, del quehacer de la historia, de las ciencias sociales en general, ustedes saben que pasamos quizás la crisis de las ciencias sociales que se suscitan a finales de la década de los 90, principios del siglo XX. Las ciencias sociales cada vez se sacuden más con respecto a si pueden resolver las grandes dudas, las grandes incertidumbres de las transformaciones del siglo XXI. Yo creo que lo que actualmente se está formando son personas con una capacidad en la cual puedan ver un mundo más complejo, y en ese mundo más complejo, con las diversas interacciones en las cuales ya no estamos solitos los historiadores, solo los sociólogos, los antropólogos, etcétera, sino hay la posibilidad de establecer este diálogo, estos puentes. Y ya para concluir, el hecho de que qué tanto está a 50 años la relación de la academia con la sociedad, pues ustedes saben que es el gran reto. Es el gran reto porque desgraciadamente se han desaprovechado muchas oportunidades. No necesariamente se es lineal y se es lúcido o brillante en función de que estamos como estamos, quiénes son los responsables. Hay corresponsabilidad hasta dónde han llegado nuestros estudios y nuestros trabajos. Hemos picado piedra por todos lados
Ya lo señalaba muy bien Ernesto. Si hay algo que es el instituto, es que es vocero, crítico de cuanto acontecimiento sociopolítico, religioso o lo que quieran cultural hay en este lugar. Aquí hay interlocutores que podemos nosotros decir de manera honesta o buscando la objetividad en las respuestas, queremos la reorientación de las conductas y los comportamientos sociales. Pero pues no pasa mucho. Ese es el reto de las instituciones, no solamente de la historia, de las ciencias. Parecería en un momento dado que nos quieren poner como en Torres de Marfil o allá aislados. Pero no, aquí estamos. 50 años lo prueban. Pero, es que ya no es eso solamente, Abel, de que te vas a formar como profesor y ahora solamente como investigador. No, se necesita uno, yo creo, y tú lo sabes muy bien, mejor que yo, formarte de multiusos en el campo de la vida social y pública, ¿no? Asumir responsabilidades en donde te toque, en cualquier trinchera, pero para eso tú tienes una formación que te da confianza y seguridad. Y eso es lo que ha dado el instituto. A los que han pasado por acá, les ha dado confianza en su personalidad y nos pone acá, muy acá, por su trayectoria. Nos enorgullecemos mucho de ser integrantes del instituto. Y entonces no es que andemos así como en las calles ahí, no. Pero somos, si ustedes quieren, la masa crítica que de alguna manera está aquí. A ver, habrá muchas, más. No solamente somos los exclusivos, pero, valga la expresión, hemos ayudado, yo sí creo, a crear cierta conciencia de esta transición que estamos viviendo, de las incertidumbres, y a comprender un presente no tan feliz y risueño como quisiéramos, muy contradictorio. Yo quisiera como retomar esta parte que señalaba Ricardo sobre cómo a lo largo de 50 años es muy claro la construcción de una identidad de la comunidad académica, ¿no? Y es una identidad disciplinaria, pero también es una identidad en el espacio público. No, me parece que desde un inicio, y hemos tenido mejores y peores momentos en los que se está dialogando con ese espacio público, ¿no? Ya sea a través de quien escribe una columna, quien tiene un programa de radio, quien da, digamos, una conferencia, una entrevista, o hasta las actuales generaciones que utilizan cualquier cantidad de plataformas que tenemos a nuestra disponibilidad para estar en el espacio público, ¿no? Y eso es una cosa también que habría que reconocer, que el espacio público también se ha transformado y que el espacio en el que nosotros podemos estar opinando y discutiendo ha sufrido un proceso de transformación. Nos ha abierto, creo yo, más espacios al día de hoy a los científicos sociales, ¿no? Ya no es solamente en la prensa, ya no es solamente en una conferencia o una entrevista. Podemos a golpe de Twitter también estar presentes, ¿no? O sea, 60 caracteres nos ayuda bastante, aunque parece que no, ¿no? Y cualquier cantidad de plataformas estamos pendientes. Entonces, creo que eso así ha cambiado. Eso también es una cosa que no solo nosotros, sino también las nuevas generaciones nos van enseñando, ¿no? Común de repente hablar en una sesión, en una clase de ese espacio público, y entonces de repente los alumnos nos dicen la cantidad digamos, de opinión pública que se está generando en Twitter o en alguna otra plataforma, ¿no? Por decir Twitter, que es la más dinámica, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y a mí me han enseñado mucho los estudiantes en esos temas, ¿no? Siempre tenía como muy claro que, por ejemplo, más bien en el campo de la sociología política, más bien en el campo de los estudios políticos, les estaba como más fácil el espacio de la prensa, el artículo, la entrevista, ¿no? Y de repente parecía que los historiadores estábamos como, digamos, en otros campos, ¿no? En el archivo o haciendo alguna otra cosa. Pero creo que el día de hoy estamos en todos lados y eso ha sido una maravilla en términos de cómo ha cambiado también nuestro oficio y cómo este oficio nos lleva desde las aulas, desde el archivo, desde el
campo, en el sentido, digamos, más tradicional del término, el trabajo de campo, a el espacio público en el que nos hemos construido, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va cambiando en términos de se ha transformado el oficio y que nosotros hemos tratado de responder a ese oficio en transformación, ¿no? Okay. ¿Qué diga yo de la docencia? ¿Cómo está la ¿Cómo está? No, me quedé un poco pensando en el comentario que hizo, refiriéndose solo al espacio de la universidad y las facultades en función de también un poco de lo que dice Alfonso sobre no es lo mismo ser docente, estar formado para la docencia y ser investigador, ¿no? Yo no creo que sea un problema único de la universidad, yo creo que es un problema que comparten otras universidades, al menos nacionales. Lo que podría yo decir un poco, ligando al instituto con ese campo, es que en los últimos años y por otras coyunturas, en el sentido de cubrir los complementos de carga, hay un buen número de investigadores del instituto insertos en la docencia de licenciatura. Confiemos que conforme pase el tiempo y los años, el esfuerzo hecho en una manera diferente de formar y de ver disciplinas distintas, unos estamos en una facultad, otros en otra, se pueda ver con el tiempo. No es tan fácil, ni es tan sencillo, al final de cuentas, ¿qué es sencillo en esta vida, verdad? Pero si uno piensa cómo surgieron las diversas facultades y cómo se fueron desarrollando y cómo se conformaron las plantillas académicas, no necesariamente tan planeadas como podíamos pensarlo hoy, pues uno tiene que aceptar la diversidad en esa plantilla, ¿no? Algunos que a pesar de probablemente el discurso, bueno, son docentes, no son investigadores. Entonces, la inserción de investigadores y inclusive en la Universidad Veracruzana, creo que eso va más allá del campo de humanidades y ciencias sociales, implica las otras áreas que tenemos donde esa presión de un complemento de carga hizo que los investigadores se fueran insertando en las facultades. Y luego, pues, la extensión en los últimos tiempos de los estudios de posgrados en facultades, ¿sí? Más allá de los institutos o centros donde al principio estaban los posgrados. Yo creo que eso quizás el futuro del resultado que tú estás planteando, ¿sí? A veces a mí me preocupa un poco esa multitud de posibilidades de comunicación que tienen que ver más con la tecnología de los tiempos en los que vivimos. Y no es por no utilizarlos, sino por lograr en un momento hacer comprender a mis estudiantes que el vertir una opinión tiene que ser una opinión con responsabilidad. Un comentario, una polémica, ¿verdad? Hay una responsabilidad en lo que uno dice, sostiene y discute. Y a veces los medios electrónicos parece que es mucho más fácil no escribir bien, para comenzar, ¿verdad? O decir una cosa que está cubierta por un cierto anonimato, ¿no? Entonces, en mi caso, una de las preocupaciones, y creo que lo comparto con algunos otros académicos, es cómo incentivar en los estudiantes la responsabilidad del uso de los medios electrónicos modernos que se tienen en el siglo XXI. Y bueno, la otra cosa es que si uno es, siendo investigador, y ese sería mi caso, y tengo muy presente a Alejandra Moreno Toscano en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, reunida con los estudiantes que tenían una serie de quejas. Estaba yo recién llegada al posgrado y había algunos hoy muy reconocidos intelectuales que estaban inconformes con alguna parte de cómo se estaban desarrollando
el doctorado en historia del centro. Y nos reunieron, habíamos unos poquitos que estábamos recién llegados y había un bloque donde estaba Enrique Krauss, por ejemplo, ¿sí? Por hablar de alguno de los conocidos hoy. Y hablaban planteaban, como todas las generaciones de estudiantes, algunas demandas sobre si estaba el programa funcionando o no estaba el programa funcionando en algunas partes. Y recuerdo a Alejandra Moreno, que en un momento dado nos dijo que una manera que tenía el centro de enseñar era, a ver, voy a hacer esta mesa, ven, mira cómo la trazo, ven, mira cómo diseño las patas, ahora hazlo tú. Que nos estaba hablando de jalar al estudiante como lo hacen o lo hacemos aquí en el instituto, a trabajar con uno, a sentarlo con uno, a conocer la fuente y a enseñarlo a manejar la fuente. Es decir, es muy fácil en un momento dado pegar, bueno, fácil entre comillas, pegarse a un investigador y decir que se quiere trabajar la documentación municipal, las actas de cabildo del ayuntamiento, eso se puede decir muy fácil. Lo que ya no resulta fácil, al margen de si entran, cómo entran y demás, es sentarse en una mesa, abrir un libro de actas de cabildo y comenzar a leer. Porque si no tienen alguien con experiencia que enseñe cómo, no solo cómo sacar la información, sino la información se saca de alguna manera planeada, con un sentido de qué es lo que van a sacar. No se va a transcribir todo el documento, se llega con algo, y eso es lo que se tiene que enseñar, que fue lo que Alejandra Moreno en un momento dado quería decirnos. Y yo creo que una de las características más distintivas que tiene el instituto entre todos nosotros es el hecho de sentarnos con el estudiante, ¿okay? De alguna manera, no así tan gráficamente, ¿verdad? Pero tener al estudiante pegado. Bueno, aquí presencialmente ahorita ya hay poquitos, pero de los que estamos aquí, desde Olivia, que está más allá atrás, Pepe Velasco, Abel Juárez, la propia Fili. ¿Cuántas tardes no nos hemos echado? ¿Cuántos días no hemos tenido sentados con un estudiante tratando de organizarle el proyecto de una tesis o de un protocolo? Pero ese es el papel de transmitir. Si no se tiene esa experiencia, a veces me parece que es difícil cuando uno se inserta en un programa más formal para dar una clase como las que damos, por ejemplo, de historia de Veracruz, o historia de México, o ¿cómo se llama la que das? Historia contemporánea. Sí, es decir, transmitirles la historia contemporánea o transmitir una historia de México o una historia colonial no implica nada más dejarlos leer, ¿no? Sino, como bien dijo Alfonso, uno transmite aquello que ya conoce y que en un momento dado está brindando la posibilidad de ver y de interpretar de manera distinta. Pues yo creo que podríamos ir preparando nuestro cierre de la conversación, dándoles las gracias. Una mano, adelante, si gustas, Emanuel, por favor. Hola, buenos días a todos, o tardes, creo que ya. Ya. Mi nombre es Emanuel Álvarez Hernández, soy estudiante del doctorado en Historia y Estudios Regionales. Sí, y bueno, antes que nada quería, pues de alguna manera felicitarlos por organizar este evento y también, ¿no?, por el compromiso que han llevado a cabo durante 50 años consolidando la investigación, ¿sí?, y la docencia dentro de la Universidad Veracruzana y específicamente dentro de la historia y las humanidades, ¿no? Mi cuestión va un tanto dirigida hacia las fuentes, ¿sí? Digamos que si bien estamos celebrando 50 años de la fundación del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, esto implica al mismo tiempo, o significa también, que son 50 años de la investigación en la Universidad Veracruzana, ¿no?
En ese sentido preguntaría, si quisiéramos desarrollar una historia de la investigación en la Universidad Veracruzana, que creo que ya a esta altura es posible, ¿sí? ¿Cuáles serían los retos a los que nos tendríamos que enfrentar? ¿Qué clase de desafíos podríamos enfrentar? ¿Qué archivos, y digamos no simplemente qué archivos, sino en qué condiciones encontraríamos la información, las fuentes, ¿sí? Para poder escribir una historia de este tipo? Gracias. Me parece que es una espléndida pregunta para preparar el cierre de la mesa, porque casualmente estamos intentando hacer una reconstrucción histórica de nuestra propia institución. Entonces, ¿quiere que conteste? Adelante, por favor. A ver, primero que nada, yo creo que hacer una historia de la investigación en la universidad es un buen proyecto. Habría que plantearlo. No es un proyecto de corto tiempo. No se va a encontrar un archivo único de la investigación en la universidad. Yo creo que plantear un proyecto sobre hacer investigación, o hacer la historia de la investigación, implica un poco como volver a 2, 3 décadas para atrás, porque lo que va a haber que hacer es ir recorriendo las entidades de la universidad, comenzando por las del área de investigaciones, y recuperando la información que hay en cada una de ellas, viendo cómo surgieron, cómo desarrollaron sus líneas y los productos que han tenido. Y luego, aparte de eso, rastrear en las facultades, sobre todo de un tiempo para acá, aquello que se ha comenzado a desarrollar. Habría que buscar en la Dirección General de Investigaciones información no solo sobre políticas o lineamientos, sino sobre proyectos con financiamiento externo. Y probablemente habría que buscar alguna otra dependencia, como sería ¿cómo se llama el de Maru? El Centro de Documentación. El CIDU, que es el Centro de Investigaciones de Documentación de la Universidad Veracruzana, que está por ahí por San José, y ver qué tienen en su archivo. Es decir, habría que hacer un buen planteamiento, una buena propuesta, y luego tener un amplio tiempo para hacer recabar información, que va a implicar no solo recabar la información de Jalapa. Habrá que incorporar y planear la información que pudiera tener las zonas regionales. No le voy a decir que en un largo tiempo, sino habría que ver. Algunas comenzaron a hacer investigación a partir de quizás el rectorado del doctor Arredondo, y más en el doctorado de Raúl Arias, cuando comenzó a aprovechar la política de CONACYT de retención y repatriación, y eso implicó traer gente que tenía doctorado y con apoyo CONACYT y con proyectos para desarrollar, ¿no? Entonces habría que rastrear en las regiones qué es lo que en los últimos 10 años al menos han hecho sobre investigación para tener una visión general. Me parece que es un buen proyecto, pero no es un proyecto de corto tiempo. ¿Es viable? En mi opinión, sí. Muchas gracias, doctora. ¿Comentarios de cierre? No, bueno, sí, lo mismo. A la universidad le está faltando, o le falta, un centro de investigaciones sobre los estudios de la universidad, en general, como tiene la UNAM, por decir algo, no por comparar, pero vale. Esperemos que el doctor Treviño nos presente en un momento dado alguna propuesta de cómo podríamos tenerlo efectivamente, porque si estamos rastreando, sí se tienen elementos, pero ahora, aprovechando los 50 años, no hace mucho se celebraron los 70 de la universidad y se han hecho algunos esfuerzos por empezar a recuperar. Pero está hay mucho camino por andar. Es necesario porque hay bastantes rutas. Está la historia institucional, la historia de las aportaciones que han dado los profesores, los investigadores, los líderes académicos. Están los productos de investigación y de estudio que emanan de cada institución. Y, por supuesto,
los cambios de políticas que se van dando. Entonces, para todo el mundo le es necesario. Sin embargo, la universidad no, a pesar de tener centros especializados en estudios de la educación, que no debería ser solamente uno, pero se requiere. Y yo creo que va a motivar el que estos conversatorios, todos los aportes que tendremos en este año que emanen del instituto, pues podría ser una semilla que va a fructificar para despertar en posibles estudiantes de posgrado algunas rutas de investigación. Pero la historia institucional de la Universidad Veracruzana, de la investigación, de la docencia, por cada uno de los saberes que se dan en la universidad, yo creo que está faltando, pero relativo, no quiero ser absolutista, pero sí. Si nos dicen cuál es la historia de la Universidad Veracruzana, pues no lo hay. Maestro. Pero yo creo que lo que plantea el joven está bien, pero sería solamente un aspecto, no nada más que se abordaría. Pero yo creo que sí, la idea esta de poder hacer esto mucho más amplio. Recordemos el propio Centro de Investigaciones de la Universidad, ¿no? de la UNAM. Tiene varias ramas que se abordan en la investigación, ¿no? Posiblemente esta idea de hacer una nueva área, ¿no?, de la propia universidad abriría esas posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, la investigación conectada a las instituciones públicas. Por ejemplo, hay investigaciones que se hacen con ganadería, con industria, con economía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es un área también ahí muy interesante de ver cómo ha respondido la universidad precisamente a estas invitaciones de los gobiernos federales y gobiernos estatales, ¿verdad?, para hacer investigación, ¿no? Pepe, tiene ahí un capítulo, ¿no?, sobre la vinculación. Así es. Yo creo que, al igual que decíamos al principio, que uno de los momentos de la fundación de este centro, que fue el rescate, construcción y reconstrucción de acervos documentales, que ese fue, digamos, un elemento de esta primera generación, pues creo que el reto sigue siendo continuar con ese trabajo, ¿no? Recuperar ese espíritu en la reconstrucción y en la búsqueda de acervos documentales. Solemos de repente el día de hoy, las generaciones más recientes, pues ir al archivo y buscar, además vas con una cámara y ya tienes el expediente, pero eso no nació así. Eso pasó por un proceso de reconstrucción, de selección y, en el mejor de los casos, de concentración, pero hay archivos que no están concentrados. Entonces, el reto para una agenda de investigación dedicada a, precisamente, a rescatar cómo ha sido la trayectoria de la investigación en la universidad, parte por ahí, ¿no? Ruggiero Romano diría ad fontes, o sea, esa es la única cosa que tenemos como oficio. Si no va uno y lo que entendamos en el sentido amplio de fuentes, por supuesto, eso es un gran reto en términos de lo que estamos haciendo. Hacerse una pregunta de investigación sobre esa naturaleza me parece que refleja muy bien la consolidación del campo de la investigación en la Universidad Veracruzana. Posiblemente hace 30 años hubiese sido difícil hacerse esa pregunta, plantearse ese problema de investigación. Hoy es muy natural, ¿no? Hoy me parece que es muy natural, y eso también entonces nos diría pues, que estos 50 años, al menos de este instituto, algo siguen haciendo para plantearse preguntas y nuevos problemas de investigación. Como bien decían los colegas, el reto está en seguir haciendo investigación. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y hacia qué? Pues esas son las preguntas que le tocan a las nuevas generaciones con las que esperamos pues, seguir dialogando, ¿no? Pues les agradezco mucho la disposición al diálogo, su presencia, todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Esta charla es una de 6 conversaciones para reconstruir, evaluar, valorar, reflexionar sobre los 50 años del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Gracias a las personas que nos acompañaron y a quienes siguen esta transmisión. Nos vemos en las próximas sesiones. Muchas gracias.